El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Bien, contento por el resultado Sí, lo hicimos deportivo. venir en un día en que es más para festejo, Sí, pero bueno. sí, bueno, pero es una forma de festejar también venir y compartir con ustedes un rato. Bueno, justamente estábamos hablando recién, fuera del micrófono, está la contracara, ¿no?, de todo esto. Que si bien la alegría, el festejo y demás, pero lamentablemente siempre hay incidentes. ¿Cómo estuvo esto? Porque los festejos siguen todavía. Incidentes menores en relación a la cuantía de personas que hubo, que la verdad que Sí. había mucha necesidad de festejar algo en la Sí. ciudadanía, eso es más que notorio, pues se festejó el primer partido y fueron increciendo la cantidad de festejantes a medida que avanzamos en cada una de las etapas. Hubo incidentes, siempre los hubo, lamentablemente esta vez con heridos, en Puerto Madryn un menor de 15 años, herido de arma blanca en un pulmón. Tenía un corte superficial en el cuello y otro en el pulmón, fue trasladado al hospital por el móvil policial que detectó la pelea. Aparentemente chicos del mismo barrio, que tenían diferencias seguramente de origen, se encontraban en el centro, lugar de festejos y emprendieron una pelea a puntazos. Van a dirimir cuestiones que tienen de otro lado en estos festejos, digamos. Tal cual. Cuando hay chicos, viste, la otra vez hablaba con un medio y le decía, lo lamentable es que hay familia, hay que la va a pasar bien y esto empaña todo, la gente se empieza a ir, corridas, intervención policial, que la policía tendría que estar ahí para cuidar que todos estén bien nada más, sin festejar con nosotros porque son tan fanáticos del fútbol como cualquiera, como cualquier argentino. Y después hubo 2 heridos de arma blanca leves también en Comodoro, estos ya eran adultos. ¿El de Madryn, el chico, cómo está? Está fuera de peligro. Está fuera de peligro. Era lo que más nos preocupaba porque nos dijeron que tenía perforado un pulmón, pero por suerte está fuera de peligro. Bueno, a ver, vamos a apelar un poquito también a la conciencia, como por supuesto, como no está de más decirlo, ¿no? El domingo, ojalá, no vamos a decir nada con respecto a lo futbolístico, pero bueno, ojalá sea día de festejo y sobre todo teniendo en cuenta el horario, después del almuerzo y demás, también un poquito de conciencia en ese sentido, ¿no? Los lugares donde se hace la mayor concentración, en todas las ciudades hay puntos estratégicos, esquinas determinadas, en Comodoro es la típica, tratamos de hacer un vallado y entran todos previa requisa. Lo que hay que destacar es que no ha habido reticencia a la requisa, que generalmente puede ser motivo de conflicto, sobre todo cuando hay el consumo de alcohol. Sí queda una mugre, déjame decirlo en esos términos, podemos festejar y llevarnos nuestra basura a nuestra casa, queda botillería, latas. Tenemos mucho que mejorar como sociedad. Seguro, seguro. Bueno, esto en cuanto era lo inmediato, porque estamos en pleno festejo y bueno, está la otra cara, por supuesto. Pero vamos a hablar mucho de seguridad, por supuesto. Yo no sé si están con datos actualizados. Yo el último que recuerdo que han presentado del mapa del delito y demás es el que hicieron la presentación en el Teatro Español de Trelew. Eso fue el año pasado, ¿no? El año pasado. Nosotros tenemos datos semanales. Y después hacemos reglamentos mensuales y semestrales. El mapa del delito, que es lo que a nosotros nos guía la asignación del recurso. Bueno, es complejo explicarlo porque nosotros tenemos un recurso fijo, geográficamente determinado, que es la jurisdicción de cada comisaría. Cada comisaría, de acuerdo a la cantidad de habitantes que haya en su ámbito jurisdiccional, tiene una determinada cantidad de policías por turno. Todos completan la provisión de recursos humanos de la dependencia. Esa cantidad de recurso humano en un turno de 8 horas es fija, está establecida cuando se inicia a principio de año, se hace el reparto del personal en cada una de las dependencias. Pero hay una parte de la fuerza que es itinerante. Lo que antes era el comando radioeléctrico, ahora en algunos lugares se lo llama mini comando o personal de operaciones policiales, que depende de la unidad regional. Ese recurso es itinerante y va al lugar donde el mapa del delito nos manda que es necesario el refuerzo ese momento. Tenemos un mapa del delito, se comete cualquier ilícito, se denuncia. Por eso cuando vamos a las reuniones con los vecinales decimos que lo más importante es la denuncia. La vieja historia de que si la denuncia, lo que no se denuncia no está en la estadística. Tal cual, la cifra negra. Tenemos ahí una dificultad porque dicen que luego de denunciar a los 15 días invariablemente le llega la cédula de archivo de la Fiscalía, pero nosotros no podemos permitir que eso nos desaliente porque si no seríamos arbitrarios en la administración del recurso humano, que siempre es escaso. Suponte que yo voy a tu barrio, X, y me decía, acá hay muchos delitos, no hay denuncia, pero hay muchos delitos. Entonces yo tendría arbitrariamente que mandar recursos a tu barrio. Yo les explico que me manejo con parámetros objetivos. Si hay denuncia, hay delito, va el recurso. Y obviamente me permite también gestionar ante quienes manejan los fondos, economía, los recursos financieros, para que móviles. Hay una vieja historia que es esto, seamos claros, además usted es fiscal, el vecino que dice, ¿para qué denunciar? Termino yendo yo haciendo todo el trámite. Y hay una historia de no denunciar. Sí, claro, ¿no? Sí. La cifra negra o cifra gris está reconocida cuando vos haces un análisis de la situación de seguridad.
Lo que pasa es que no podemos permitir que eso nos gobierne, tenemos Claro. que tratar de cambiar, de educar al soberano para que ellos nos marquen las necesidades ciertas, y si no pasamos a mentir, nosotros tenemos en el Consejo de Seguridad, tenemos el SNIC, el Sistema Nacional de Información Criminal. Cada provincia tiene obligación de mandar información fidedigna. Y no sabes los problemas que tenemos internamente entre los colegas, porque hay provincias, no voy a decir ninguna, que teóricamente no tiene robos grabados. Robos grabados es aquello que se hacen con armas, de más personas, o en determinadas circunstancias. Y hay conflictos con eso, porque hay otra provincia que dice como que se hace un ranking, y no se hace un ranking. Eso tiene un valor de utilidad para saber dónde estás parado. Si te mentí a vos mismo, nunca vas a solucionar ningún problema. Para saber dónde hay que trabajar. Tal cual, tal cual. ¿No? Si no, es obviamente el olfato policial, todas esas recetas que venimos de hace años que no son adecuadas. Tenemos que tener parámetros objetivos. Ahora, no es la intención entrar en una polémica, pero porque tampoco es la primera, esto es histórico, siempre ocurre esto, que es la cuestión de el policía dice, pero después en la justicia todo se traba, todo vuelve para atrás. Y un poco eso yo también lo escuché, también escuché al procurador Miquel Arena diciendo de que en realidad lo que se necesita es tener pruebas fidedignas, por ejemplo, para realizar un allanamiento. Está siempre esa historia, ¿no? Es curioso, lo escuché a Jorge, todos saben mi relación de amistad que tengo con él. A ver, él es su jefe también, claro, está en sí, licencia, como fiscal. Pero aparte yo como jefe y como una cuestión de afecto que tenemos, yo lo conozco personalmente. Sí. Y él es una persona protectora, es un protector de quienes estábamos subordinados a él. Él trata de protegerte. Yo lo entiendo, me parece adecuado porque el rol de fiscal. El rol de fiscal es complicado. Sí, claro. Vos conocés a las personas igual que el de policía. Cuando están pasando un movimiento asiago, feo, infausto. Nosotros nunca conocemos a la gente cuando está feliz. Claro. Siempre cuando le pasa algo feo, o le robaron, o le pegaron, o le mataron a un familiar, siempre eso hay que tenerlo en consideración. Lo cierto que a veces los fiscales critican a la policía que le falta la investigación. Lo que dice la norma, la ley, el artículo 112 del Código Procesal Penal, es que la investigación es de los fiscales. Y tenemos fiscales, colegas, compañeros que son proactivos, investigan, y hay otros que esperan en el escritorio esperando que la policía les haga todo. Y no funciona así el sistema. No funciona culpando a otro eslabón. El trabajo es conjunto. Yo fui fiscal y no estuve en el escritorio. Todos los que me conocen saben que yo iba, si tenía que ir a un domicilio a buscar una víctima que no iba a hablar con la policía, me tocaba a mí o a un testigo. A veces la gente no se aviene a venir a los estrados judiciales y yo diciéndole al policía, bueno, es un trabajo tuyo. No, la obligación de investigar está en cabeza de la Fiscalía. En realidad el policía es la herramienta que tiene el fiscal para que ordena al fiscal a hacer determinadas tareas de investigación. Tal cual. La obligación principal de la policía es la prevención, porque ahí actuamos solos, sin necesidad de intervención de otro estamento del Estado. En la represión del delito, sí, el Poder Judicial es un órgano necesario y es quien aplica la pena, quien juzga, quien tiene el peso de determinar la culpabilidad fuera de toda duda razonable y aplicar la sanción penal. Pero la prevención es nuestra. Nosotros en esta prevención necesitamos que la gente haga denuncias, estén desencantados con el Poder Judicial o estén felices con la acción del Poder Judicial. Es difícil explicar, pero es así. Ahora, ¿se encuentran mucho con esto de que, por ejemplo, necesitan un allanamiento urgente y algún fiscal retrasa el pedido? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Pero yo cuento una anécdota que me pasó cuando es fiscal. Sí. Cuando yo era fiscal, yo estaba en un fiscal que se llamaba, mi última ubicación fue autores ignorados, donde vos agarrás las causas que hay menos para investigar. Sí. Entonces yo tenía buena relación con la división de investigaciones, entonces bueno, ahí empezamos una tarea en conjunto para hacer. Viene a verme un oficial y me dice, mira, esta causa nos entró el lunes, era un miércoles. Y el martes se archivó. Era una causa donde habían atacado a tiros una vivienda e incluso habían tirado una granada. Había caído en manos de una funcionaria de fiscalía que dijo, no hay pruebas, la archivamos. En un día, en 24 horas. El oficial, Rojas, me acuerdo, de investigaciones, demostró que había pruebas, allanamos y secuestramos como 17 armas. Es decir, que hay gente que no quiere trabajar. Esto no lo pueden negar. A mí, yo lo dije una vez, siendo fiscal en el Consejo de la Magistratura, que había vagos en el Poder Judicial. Sí, me acuerdo. Y se me enojaron como que yo hubiera negado la existencia de Dios dentro de una iglesia. Hay un montón de vagos en el Poder Judicial. Después nos tomamos un café y te los doy los nombres. No solo fiscales. Y te doy los nombres. No, fiscales, jueces que van a trabajar a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde dicen me tengo que ir. Yo me iba a laburar a las 7 de la mañana, en mi fiscalía y me iba a las 6, 7 de la tarde. ¿Cómo te sentís? Como el más. Sí. Eso. Por no decir otra palabra. Eso. Tal cual. Sí. Ahora, ¿por qué se da esto, Héctor? Porque no se busca el perfil. No se busca el perfil. Porque, a ver, uno que es también cronista parlamentario,
casi, no digo en todas las sesiones, pero constantemente se nombra un fiscal, se nombra otro fiscal, se nombra un juez. Mirá, yo hablaba con una consejera que se es supone amiga, que pasan todos los filtros. pero no se busca el perfil dicen que lo buscan y no lo buscan. Yo hablaba con una consejera que es amiga, también sin nombres, y le preguntaba por qué no había pasado determinado postulante. Y me dijeron que le había causado mala impresión el pleno porque era muy combativa. Y se presentaba para fiscal. Yo quiero que los fiscales sean combativos. Claro. Yo no quiero fiscales complacientes, porque para tutelar los derechos del delincuente está el juez, garantía absoluta, está la ley, las leyes locales, las nacionales, las internacionales, las convencionales, que le han hecho un paraguas protector a quien delinque, que es necesario para una sociedad que se mantenga con cierto orden, cierta paz y armonía en su devenir diario. Bueno, ¿quién tutela a la víctima? Y en el proceso judicial actual, nadie. Ahora, Héctor, le está cayendo con esto no solamente al Consejo de la Magistratura, al funcionamiento a los del diputados sistema, también. Al funcionamiento del sistema, y yo no tengo pelos en la lengua. Mirá, en la última tuvimos una reunión con actores del sistema, porque un grupo de víctimas, en este caso víctimas con recursos, se quejaban porque no le daban intervención al momento de una sublevación composicional. Hay una teoría del conflicto que dicen que el delito penal es un conflicto entre dos partes que el Estado tiene que tratar de retirarse y componer este conflicto entre dos partes. Bueno, lo componía el Estado con el delincuente, la víctima quedaba fuera. Cuando eso tiene jerarquía convencional, está en los tratados internacionales, la víctima tiene derecho a estar ahí. Entonces violamos la ley todo el tiempo en pos de la impunidad. Así no vamos a seguir en un lado, tenemos que, yo lo decía desde adentro, juntémonos, reveamos nuestra forma de actuar y vamos a cambiar, si no, no vamos a cambiar. Si decimos, ¿y esto lo habló con Miquel Arena? Lo hablé con todo el mundo, Rubén, con todo el mundo. Pero no cambia. Debe ser difícil, no te creas que es fácil. No, seguramente. Creo que es muy fácil porque esto viene de un proceso que ha creado lo que yo y varios llaman paroxismo garantista, es decir, el garantismo está bien que haya garantías, pero no que esto se transforme en una suerte de devorador de almas, en un leviatán que se devora las almas puras y las impuras también por las dudas. Tiene que haber un equilibrio en todos los órdenes de la vida. Y en esto también. Ahora, claro que hay una cuestión en este sentido algo injusta, ¿no? Porque cuando hablamos de la justicia, digo, una víctima de un delito, cuando habla de la justicia generaliza, es la justicia, el fiscal, el juez, pero después, cuando está en el cara a cara, se le cae a la policía. Siempre. La responsabilidad le cae a la policía. La policía soporta el estar cara a cara porque siempre está cara a cara. Sí. A veces son insultos y a veces golpes. Sí, vos sabés que cuando hay una protesta por pedido de justicia, la última fue de una escuela acá, los lastimados eran todos policías. Yo no vi ningún actor del sistema judicial que haya salido lastimado en esa ocasión. Es lo que suele ocurrir. Ahora me gustaría saber de todos esos agresores que causaron lesiones, que son delitos de instancia privada, pero una vez que están denunciados son lo tiene que seguir de oficio al fiscal, y el delito de acción pública, que es resistencia, atentado contra la autoridad, si hay condenados. Esos delitos nunca. Recientemente, un interno del IPP, un delincuente de estos que se reincidente, que la verdad que tendrían que tener una tutela más estricta, no dejárselo salir cada 5 minutos y al psicólogo y todo lo que se ha hablado, llama a un funcionario policial, a un celador, para pedirle determinado beneficio que sabía que no le correspondía. Como no le correspondía, estaba con una pava eléctrica, la calentó, la hirvió, le pide así al policía, cuando el policía le dice no, le tiró volviendo. ¿Habrá sanción para él? Yo creo que no. Perdóname que te lo diga, que me perdone el policía que me está escuchando, yo creo que no. Claro. Evidentemente... Se ve que la sangre del policía seca muy rápido. Sí. Bueno... A mí me indigna de lo personal. No, lo noto. Pero es cierto eso, porque además es lo que decíamos recién. Me cuesta por eso entrar en estas discusiones que a veces se hacen más dogmáticas, porque yo soy un tipo de sangre caliente y yo las cosas las viví. No, pero pinta una realidad. Vamos a algún tema más puntual que tiene que ver con reclamo del vecino en general, que es una cuestión permanente. Esto es histórico, esto es así. Porque el vecino, a quien, como decíamos recién, a quien se lo plantea primero al policía, y en este caso, cuando tiene la posibilidad de hablar con un funcionario. Pero aparte, disculpa que te interrumpa, va a seguir por siempre, y está bien que se hacía, porque todos tenemos que tratar de mejorar. Estamos mejor que ayer, bueno, quiero estar mañana mejor que hoy. Uno de los reclamos que se nota con fuerza, no es nuevo, cada tanto se renueva, pero tiene fuerza últimamente, es el tema de zona de chacras, y sobre todo en la zona del Valle, puntualmente, con
no sé si un crecimiento del delito, pero por lo menos, yo no sé, no tengo los datos, sí, pero evidentemente así debe ser por el reclamo de los vecinos, ¿no? Yo vivo en zona de Chacras, no acá, en Comodoro, pero en zona de Chacras. Lo que tiene la zona de Chacras es que uno tiene una vida en el día, sobre todo en primavera, en verano, cuando está lindo, un estándar de vida de mayor nivel. Sí. O sobre todo para la parte emocional. Yo, si te contaba, llegaba a las 6, 7 de la tarde a mi casa y los problemas desaparecían. Pues mayor calidad, por lo menos para algunos casos. Mayor calidad de vida, mucho verde, en un lugar como Comodoro que no hay verde, mucho silencio, un estándar de vida muy confortable en ese lapso de descanso, ¿no? La faz laboral. Esto, como me gusta a mí, quizá te gusta a vos, le gusta a un montón de gente y ha generado una migración constante, importante de gente a vivir estos espacios que son muy agradables de vivir. De hecho, mi mejor amigo adquirió una chacra y se va a vivir a la chacra. Y yo le planteo estos problemas. Le digo, no pretendas el mismo estándar de seguridad en un lugar donde por metro cuadrado tengo 0,2, 0,25 habitantes, que en una ciudad donde yo en una hectárea cuadrada tengo 50, 100 habitantes. Es imposible porque tendría que duplicar el recurso. Exacto. Yo entonces le conté mi experiencia, yo me fui a vivir a la zona de Chacras, tengo perros de gran porte, tengo cámaras y tengo alarma. O sea, hago de mi parte la parte que me toca. Exacto. Después, obviamente, si la policía no hace prevención, que la hace, también podré reclamar. Esto nos ha generado que se demande mucha más seguridad en lugares que no están destinados para la vida diaria. Antes era un 100% de productores rurales, ahora hay un 50% de productores y un 50% de personas que tienen grandes espacios verdes para la vida diaria. Implica que se van a la mañana a la ciudad, ejercen su actividad laboral, escolar, todo, y vuelven a la tarde. Sí. Más dimensiones despobladas. Sino que es una zona ya de la vida diaria, aunque entonces, con actividad en la ciudad. Se incrementa la cantidad de habitantes, se incrementa proporcionalmente la cantidad de delitos. Pasa en todos lados, en el ambiente urbano, periurbano, rural. Es directamente proporcional. Es directamente proporcional. Una ciudad de 200 habitantes, cuando se hace de 400, si tiene 10 delitos, cuando se haga de 400 es probable que no tenga 20, que tenga 22. Porque a mayor cantidad de personas, mayor anonimia también, mayor poder de anonimato, vos podés moverte más tranquilo. Y bueno, es una situación nueva que nos estamos enfrentando, que sabíamos que le íbamos a tener apenas diagramamos el Comando Unificado de Trelew. Teníamos que ejercer presión en Trelew, porque pasó hace 2 años y medio, pero parece que se olvidan, se los digo, se los recuerdo a los vecinos, que cuando nosotros asumimos, se le metían a la gente, a las casas a la gente, con la gente adentro de la entradera. Era una costumbre en Trelew. Nosotros tuvimos una entrevista, me parece que era Barrio Los Sauces, a Los Tiros, la primera reunión vecinal que tuvimos, y yo escuchaba a una madre llorando que sus hijos quedaron con daño psicológico de por vida y entendía que sí, que es así. Sí, entonces, teníamos muchos de esos delitos. Nuestra primera preocupación es terrible. Las consecuencias de eso, sobre todo en un infante, son terribles. Eso, por suerte, toco madera, lo hemos podido controlar. Sigue el robo domiciliario, que al hacer presión entre Trelew, que calmó esa situación, sabíamos que iba a haber un efecto derrame, lo hablamos con Darío James, los vecinos estaban preocupados. No solo prometimos, porque yo veía la historia de seguridad de la provincia y todos habían prometido hacer dependencias policiales en las chacras. Nosotros prometimos el Green Bethesda y lo hicimos. Pusimos 12 motos y hubo nunca menos de 10 operando. Porque había vecinos que me decían, hay 2 motos. Bueno, ¿quién te dijo? ¿Dónde sacaste ese dato? No, me dijo alguien. Era un Vox Populi que había 2 motos. Las motos, 10 motos, pues se destinaron 2 a Treorqui, que también tenían problemas. Hay que decir que todo lo que llevamos a una chacra es muy amplio. Es muy amplio. En Treorqui, lo que era la montada, que está ahí en la zona de Puente Gendre, que era una división que solamente investigaba abigeatos y eso en zona rural, se dedicó a hacer seguridad en las chacras, como una comisaría más, con más recursos, con más móviles. Se creó el Green Bethesda, con móviles permanentes, con gente permanente, y ahora se transformó en comisaría Bethesda, con más recursos humanos y más móviles. ¿Tiene grado de comisaría? Tiene grado de comisaría. Sí, pasé hace poquito por ahí. Con Diana Puley, la comisaria Diana Puley como jefa, un gran recurso humano de la policía, que aparte de lo laboriosa que es, lo profesional que es, el conocimiento que tiene una característica que a mí me encanta, es sumamente directa. Yo me junto con los vecinos, acepto los reproches, y cuando me dicen, ¿por qué a mí me robaron 28 veces? Decime ya día y hora que te robaron. Porque ahí empiezan. Una vez en 2014, no. Yo, tráeme los días y las horas. Un día llamé a la comisaría y no me atendieron. ¿Cuándo? Decime cuándo. Porque yo te digo, yo una vez a vos te viene algo. Y vos me decís, ¿cuándo, Héctor? Una vez. No, decime cuándo y yo puedo solucionar. Cada vez que te pase eso, anotalo. Les doy mi teléfono. Media provincia tiene mi teléfono. No sabes lo que es vivir con eso a cuestas.
pero yo necesito eso, necesito saber los defectos para corregirlos. El tema pero es que no te dan termino abasto. con esto. Hemos hecho más que nunca se ha hecho tanto por la zona rural. Nunca, jamás. Y el mismo problema se extendía a los campos con el abigeato. Claro, creamos la División de Investigaciones Rurales, que la primera intervención fue el caso Tolosa, que tenía una familia apropiada de un pueblo y de todos los campos circundantes durante 10 años y nadie decía nada. Están presos. El caso rural ya es distinto por una cuestión también que tiene que ver, hay una cuestión económica. Sí, además un despoblamiento de los campos, que eso también facilita el trabajo del delincuente, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente. Yo te escuché decir algo con respecto al tema del delito en el Valle, que realmente me llamó la atención. Yo no lo había escuchado, y que tiene que ver con ladrones por el río. Eso es la modalidad que nos está preocupando. Es una modalidad que eso es nuevo. Hubo un par de hechos graves acá por la cuantía del botín, que se terminó de verificar que efectivamente encontramos el kayak, que encontramos las huellas, hace una inspección en el horario del momento del hecho, generalmente es con las sombras de la noche, y al otro día se repasa. Y se verifica la hipótesis, que ingresan por el río. Y tenemos una característica que nos preocupa. Quien tiene una casa, que adquiere una casa para vivir, el último hecho no fue una casa, una chacra para producción, era una chacra con pileta para disfrutar. Vos la haces, la pileta cerca de la ribera del río. Claro, una casa quinta. Sí. A la vera del río, haces un deck, un pequeño muellecito, que incluso me acuerdo que Darío Yen criticaba a los pobladores. Sí. Y es la zona más desguarnecida de la propiedad. Tiene una propiedad sumamente protegida, con paredones altos, ofendículas arriba, sistema de alarmas, y la parte del río absolutamente desprotegida. Claro. Es un problema... Sin cerco, sin... Nada, absolutamente. Vos vas en una pequeña embarcación y pasás sin ningún inconveniente, ni siquiera tenés cámaras. ¿Eso es lo que se está haciendo? ¿Así se está cometiendo mucho? Sí, claro. La zona de la Ruta 7 pasa, como tenemos pocas vías, las podemos controlar fácilmente, sí. Van de este lado del río, cruzan en kayak, roban y se vienen. Por eso siempre tenemos un dron que colabora, un dron de policía que tiene detector térmico, hemos incorporado un montón de cosas que ayudan en el barrido y detecta las cosas generalmente al otro lado de la ribera del río. Bueno, lo que pasa es que suele ocurrir esto, y más aún con la tecnología, es obvio que el delincuente va incorporando elementos, ideas. Por supuesto que la policía, la justicia y la investigación viene detrás, sí. ¿No? Es como que van más rápido, tienen más recursos incluso. ¿Sabés que me hiciste acordar que nos decían en zona de Bethesda que estaban preocupados porque andaban drones? Que, viste que es para mí una leyenda urbana, porque solo en un hecho, en estos 2 años y 8 meses, detectamos que había un dron vigilando una casa. Sí. Un solo hecho. Nos decían que había drones, nos preocupa porque con el dron te vigilan cada uno de tus movimientos. Pensamos que es más artesanal la observación, es de vecinos, de gente que está ahí. Y no teníamos ningún evento donde hayamos captado un dron o alguien lo haya fotografiado, tengamos una evidencia de la existencia de un dron. Hace una semana, 4 días, una vecina dice, apareció un dron en mi chacra. Va a la policía, encuentran un dron. Era cierto lo del dron, acá estaba. Se secuestra, con científica, todo. Llama a un vecino y dice, ¿sabe que a mi nena se le voló el dron? Sí, el dron, son de ustedes. Claro. Son ustedes. Claro. No es un delito tener un dron. Ahora, en cuanto a para ir cerrando con el tema del Valle, digo, y zona rural en general, ¿ha bajado el abigeato y creció el delito a la propiedad, básicamente? Básicamente, el abigeato se mantiene... Probablemente por este fenómeno de casas quintas más que de producción. Sí. Antes, el delito típico del Valle productivo era el abigeato. Claro. Sobre todo en época de fiestas, cuando se acercaba septiembre en adelante, el cordero, claro. Sí. Era habitual, en horario diurno incluso, y ahora el delito más preponderante es el que denominado, nosotros hacemos escruche, se llama la jerga policial, que es el robo domiciliario en ausencia de moradores. Porque también había un vecino que se comunicó conmigo que estaba preocupado por los asaltos. Le digo, mirá, asaltos es que se metan con gente en el domicilio. Y por suerte, nuevamente, toco madera, no tenemos ese tipo de eventos. Sí que hay gente que vive, que es del ambiente, que vive en la zona. De hecho, cuando fuimos a la reunión de Bethesda, se indicaban un grupo de vecinos que hubo un incidente público por una consigna policial, que el juez no dio el allanamiento, fue de público notorio esto, que se indicaban como los autores. Bueno, eso hace más complejo, porque nosotros lo que hacemos es control de vías. Y si el que te roba es tu vecino y no tenemos evidencia, no le podemos ir a llamar a tu vecino todos los días. Es más, podemos hasta intentar pedir allanamiento a tu vecino por las que las huellas se comunican. Lo más probable es que nos digan que no. Claro. ¿Cómo está la situación en Comodoro Rivadavia, puntualmente, ¿no? Donde, bueno, ya la historia es conocida, enfrentamiento entre sectores ampliamente conocidos por la policía, por la justicia.
la aprobación, la adhesión a la ley antimafias que se ha logrado de parte de la legislatura. ¿Cómo está la situación hoy en Comodoro Rivadavia? Me la recuerdan cada vez que me junto con alguna vecinal, porque fui a la vecinal de Corradio hace unos 10 días, una semana, y me pidió la reunión vecinal de Progreso y INTA, toda esa zona. Sí. Le digo, mira, estoy en Comodoro porque hay bienes jurídicos. El bien jurídico más preciado es la vida. Y donde está el riesgo de la vida de personas, de conciudadanos nuestros, en Comodoro. Nos instalamos en Comodoro con parte de altos funcionarios policiales, se empezó a trabajar en conjunto con no solo con la Brigada de Investigaciones, sino con todos los grupos especiales que componen la fuerza, lo que sea fuerza de calle. Incluso se trajeron refuerzos desde Esquel con un costo importante, porque tenemos que darle alojamiento, comida. Claro. Bueno, empezamos la gran investigación mientras encargamos de dotar seguridad. Esto rindió sus frutos porque nosotros creemos que la simiente, el origen de los problemas acá es el narcotráfico. Que el sistema federal ha quedado anquilosado, sí. Nosotros conocemos y a veces quieren... yo entiendo que el fuero federal está dedicado a las grandes bandas narcotraficantes. Entonces yo digo, Insúa vende droga en su casa y nos mandan con buen tino, porque su función primordial, ¿quién es el que le provee Insúa? Yo, bueno, a Insúa le provee mayor cantidad y Turriós, que se la traen de Salta. Bueno, andá a Salta a ver quién se la trae. A mí me excede, no tengo recursos, no es mi incumbencia. Sí se le da intervención a la policía de la provincia porque es la que más conoce el territorio. Entonces yo necesito la ley de narcomenudeo que estamos trabajando, que va a ir de la mano con la ley antimafia, para que me digan, yo tener la información y la evidencia que Insúa vende droga, yo voy y le llamo Insúa. Después el otro problema sigue siendo de la justicia federal. Sí que me va a traer un costo y sí que me va a traer un costo asociado, que es la cantidad de detenidos. Empezamos a trabajar fuerte con el tema del narcotráfico. De hecho está la Procurar colaborando, estas reuniones que tuvimos con el gobernador en Buenos Aires, con la ministra de Seguridad y con el Procurador General de la Nación, dieron buenos frutos. Matías Fromen, que es el procurador junto de la provincia, tiene muy buena conexión, porque él trabajó en la Procurar, así que se creó un grupo de trabajo ahí que estoy seguro va a tener buenos resultados. Esta presión hizo que se empiecen a dedicar a otros negocios también rentables. Secuestramos 20 kilos de cocaína en Comodoro, que es una cantidad muy importante y con mucho valor económico. Y generó, no tenemos dudas, el robo comando de kilómetro 3. Claro. Porque una de las bandas que teníamos que desarticular era los Durán, que decíamos que estaban fuertemente armados, que eran blancos esos 16 allanamientos que nos dieron de un número de 36, que le dijimos en la justicia que tienen armas automáticas de grueso calibre, y que no dijimos, como dijo Jorge, el procurador, mi amigo procurador, que queríamos allanar la casa de la abuela porque lo habíamos visto ahí. Queríamos allanar la casa de la abuela porque teníamos una vecinalista que nos había dicho que guardaba las armas en la casa de la abuela, y que cada vez que cometían un ilícito iban a la casa de la abuela, y nosotros les sacábamos fotos en la tarea de seguimiento. Decir que era más que decir que tenía la casa de la abuela. Bueno, nos rechazaron lo de la casa de la abuela. Por suerte, cuando usaron las armas los detuvimos. Lo lamentable es que hay un camionero que todavía está peleando por su vida. Sí. Pero bueno, se desarticuló una parte, entonces Comodoro se pacificó por ahora, pero sí que nos dio mucho dolor de cabeza y mucho trabajo, porque es una pelea de marginales, y el marginales no denuncia y solamente cobra esta suerte que le llaman justicia por mano propia, que tiene mucho de mano propia, pero nada de justicia. Exacto. Y muchas víctimas inocentes. Exactamente, ese es el tema. Tengo muchos temas, pero en realidad no me da el tiempo, pero hablabas de armas, y un dato que me explicaba una persona que sigue el tema narcotráfico en Rosario. En estos allanamientos que hablaba justamente del asalto al camionero, en la ruta y demás, el procedimiento se le secuestra, si yo no tengo mala información, un FAL, fusil automático liviano. Entre otras armas. Entre otras armas. El fusil automático liviano, que era el arma que usábamos cuando hacíamos el servicio militar, tuvieron acceso muchos sectores del narcotráfico de Rosario por una cuestión puntual de la fábrica, y se ha vinculado un poco a ese sector. ¿Esto tiene algo que ver? Lo que más se vinculó, hubo un robo importante al ejército argentino. Exacto. De FAL. Se vinculó que una parte de esos FAL habían ido a Rosario, y muchos fueron encontrados en poder del Comando Bermelo, identificados con número. Algunos decían que el tren de Aragua también tenía, o sea que se traficaron internacionalmente. Es probable que algunos de esos FAL hayan venido para acá. El comercio ilegal de armas es muy importante, pero el comercio ilegal de armas siempre existió. A mí lo que me preocupa es el comercio legal, porque el RENAR simplificó su procedimiento. Yo soy un tirador deportivo, a mí me solucionó la vida, porque como tantos tiradores deportivos que les encanta, que es un deporte que te saca el estrés, es una buena actividad, no lastimas a nadie, le tiras a un polígono. Generó un reblandecimiento del sistema al hacerlo todo mediante
la plataforma. No tenés que ir a ningún lugar, nadie te tiene que ver. Entonces, uno entra a internet y ahí lo puede hacer todo el trámite. Esto generó, como te acordás cuando pasó con Sotopaiva, sí. que yo creo que hay actores que firman aptitudes que ni siquiera acreditaron. Claro. Porque nosotros descubrimos un caso, el caso más grotesco, una persona que no hace tiro deportivo, que no es conocido en ningún polígono de Comodoro, tiene 22 armas, compró legalmente y le allanamos su casa y tenía una. Y las otras 21 están en el mercado negro. El mercado negro. Sí, tal cual. Después una ama de casa... porque compra también, legalmente, pero con mayor facilidad, pero después esas armas terminan... Antes te pedían, que está muy bien que te pidan, que acredites un medio lícito de vida. Porque si vos no tenés ingreso, primero, ¿para qué querés un arma? Y segundo, ¿cómo la vas a comprar? Las armas no son baratas. Las más baratas están un par y medio, un millón y medio. Y hay de muchísimo más valor. Y las que compran son de mucho más valor. Una ama de casa tenía 9. No ha habido nunca un polígono, estoy seguro que el psiquiatra, el psicólogo que le firmó... 9 armas registradas, no las tenía. 9 armas registradas, no las tenía. Tenía 9 registradas, las había comprado, las había retirado, tenía, en algunos casos encontramos alguna caja, que eso nos permite hacer cierta trazabilidad, municiones, pero las incorpora al mercado negro. Terrible. Héctor, muchas gracias por haber venido, por supuesto. Hay muchos temas más para hablar en otra oportunidad. Porque yo soy larguero, yo soy No pasa por ahí. Gracias por venir, además en un día hoy como este. No, gracias, por favor. Héctor, gracias por la invitación.